Buenas noches. A Fernando Landeros, quien no lo conoce, es el presidente de la Fundación Teletón, que este viernes arranca, ¿no? Viernes y sábado. Así es, 23 y 24 de marzo, arrancamos este viernes a las 10:30 de la noche, mi Carlos. El Teletón que debió haber ocurrido en octubre. 6 y 7 de octubre era la fecha. Pero estaba muy reciente el temblor del 19 de septiembre. Así es, Carlos, y lo pospusimos justamente porque la esencia de la Fundación es la sensibilidad, creo que es lo que nos ha caracterizado en estos 20 años. No podíamos nosotros pretender distraer ni la atención ni los recursos de la gente hacia algo pues en donde no estaba en ese momento el corazón y la preocupación del país. Entonces la verdad es que nos juntaron dos dolores, el dolor de posponer el evento por el compromiso con los niños que tenemos y por supuesto el dolor de lo que estábamos viendo enfrente. Como recordarás, este año eran dos teletones, el de México y el de Estados Unidos el mismo día. Se pospusieron para nueva fecha, que es 23 y 24, y nos pusimos a recaudar para la reconstrucción. Nos sumamos a miles, no sé si millones, pero miles de mexicanos que hicieron aportaciones. Que hicieron aportaciones, ¿no? Y todo lo que teníamos preparado para recaudar para el Teletón lo pusimos al servicio de la reconstrucción. La infraestructura tecnológica, todo, el voluntariado, todo, el ánimo, las horas, los días. Los 40,000 jóvenes voluntarios, todas las sucursales de Citibanamex donde se recauda. En 30 días la gente donó para la reconstrucción 34 millones de pesos a través de Teletón. ¿En qué lapso? En un mes. Y esos 34 millones de pesos ya se convirtieron en 106 casas, 6 unidades de rehabilitación y 5 escuelas que estamos entregando en estos días y nos sentimos muy orgullosos. Creo que los mexicanos nos sentimos muy orgullosos a raíz de todo lo que pasó en el terremoto, porque pusimos a México de pie y lo pusimos con generosidad. El México de pie era el eslogan del Teletón del 6 y 7 de octubre, pero fue una especie un poco profético. No sabíamos que con esa misma camiseta que pensábamos hacer Teletón, salimos a reconstruir el país y hoy regresamos a decirle a los niños, ahora sí esta fecha es por ustedes y vamos a poner de pie a este país y lo vamos a poner de pie por ustedes. Pero fíjate, Fernando, fíjense ustedes donde quiera que nos estén viendo. Juntaron en un mes 34 millones de pesos. 34 millones de pesos. Con eso pudieron ya entregar 106 casas, 6 unidades de rehabilitación y 5 escuelas. Bueno, en estos días nos enteramos que de aportaciones de particulares, Fer, en los 6 meses que van de aquel día funesto a la fecha, y yo creo que desde el 7 de septiembre, cuando se vivió esas cosas terribles del terremoto en Chiapas y en Guerrero, las aportaciones de particulares han sumado casi 2,000 millones de pesos. Sí, creo que Pero eso da la dimensión claro, del problema que hubo. Sí. Y el gobierno federal, a través del Fonden, ha aportado, según se informó, más de 17,000 millones. Sí. Y se piensa que en total, más o menos, serán casi 50,000 millones de pesos lo que tiene en cosas materiales que reponerse. Claro. Pero no solamente Teletón ha puesto, pues no un grano de arena, ha puesto 100 y pico de casas, 5 centros de rehabilitación y unas escuelas para esta tragedia nacional, sino que además se dan tiempo para ir a la frontera y hacerla de tos, pero sin ruido, con el muro, en que Donald Trump insiste en que divida
los dos países. Mira, yo creo que... ¿Qué hicieron? Porque fue apenas el viernes pasado. Sí, el Parque de Corazones se llama Corazones de Pie, y son 20 corazones diseñados por artistas mexicanos que están exactamente enfrente del muro. ¿Y por qué lo hicimos, Carlos? Lo hicimos justamente porque es en congruencia con lo que hemos venido haciendo en 20 años. En 20 años la Fundación ha venido hablando de inclusión hacia los niños con discapacidad. Inclusión significa que no importa la condición que tengas, vales igual que cualquier ser humano. Esto se entiende muy bien cuando hablamos a través de Teletón de un niño con discapacidad, un joven con discapacidad, pero las causas de la discriminación o de la exclusión son las mismas. Las similitudes entre la exclusión o la discriminación que recibe un niño con discapacidad y un migrante son muy parecidas y tienen el mismo fondo. Hace poco hicimos una campaña en donde decía, cuando hablo no me entiendes. ¿Quién está hablando? ¿El niño con discapacidad o el migrante? Cualquiera de los dos. Me ves para abajo, crees que valgo menos. Y porque me ves para abajo y crees que valgo menos, me ofreces menos oportunidades laborales. Esos 20 años en donde nosotros llevamos insistiendo que en dignidad todos somos iguales, es un mensaje que hoy es más importante que nunca, porque cuando como humanidad permitimos que un lenguaje racista que ranquea a los seres humanos en mejores o peores por el color de la piel o por tu origen o por los billetes que llevas en una cartera o por tu condición o por tus preferencias, se vuelve terriblemente peligroso, porque todos los siglos de evolución del entendimiento humano se ponen en riesgo. Y a final de cuentas, bueno, ya ha habido episodios en la historia en donde ya hubo quien metió en un mismo espacio a la comunidad judía, a los gitanos, a las personas con discapacidad, porque pensó que eran inferiores. A los homosexuales. A los homosexuales. A los eslavos. Así es. Creo que es una tentación con la que la humanidad ha vivido y no podemos permitir ese retroceso. Nosotros hablamos de la discapacidad. El exterminio de los diferentes. Así es. Cuando menos la ignorancia de su existencia y de sus necesidades. Así es. Un muro no te protege, un muro te vuelve prisionero de tus propias palabras y de tus propias convicciones. Y a mí me parece que lo que hemos aprendido de los niños con discapacidad en 20 años es que son niños que desde el primer momento en el que nacieron se enfrentaron a un muro y nos han enseñado cómo derribarlo, cómo superar esos obstáculos. Por eso sembramos el Parque de Corazones, para que quede patente que cuando México recibió ofensas, los mexicanos respondimos con profundidad, con entendimiento, con valor y con amor. Y ahí está el parque, es un parque precioso en la zona de Playas Tijuana, trabajo muy bonito en colaboración con el municipio de Tijuana, con el gobierno del estado, y ya quedó, eso quedó para siempre. Ante la ofensa, México responde con amor y con valor. Teletón da para mucho, da para todo, pero da sobre todo oportunidad de que miles y miles de niños con discapacidad pues tengan una oportunidad como cualquiera, digamos, de nosotros. Por supuesto. Y creo que vale la pena que te haya una pequeña corrección a lo que dijiste. Niños que nacen, digamos, con discapacidad, pero en los centros de rehabilitación de Teletón también acuden niños que de pronto sufrieron un accidente. Ah, por supuesto. Sí, es les cambió la vida en un parpadeo porque quién sabe qué ingirieron en su casa. Así es. O qué desgracia ocurrió en la familia y van los niños ahí a repararse. Todos tenemos el boleto de la discapacidad en la bolsa, Carlos. Todos. El tema de la prevención se vuelve un tema fundamental. Es más fácil la prevención que la rehabilitación. Y en términos de prevención hay muchísimas cosas que hacer. Cuidar el embarazo, cuidar el parto, tener una historia clínica de la mamá, por supuesto del bebé que está por nacer, la prevención de los accidentes, que es tan importante, el consumo de ácido fólico. Es increíble que una pastilla que te cuesta 4 pesos disminuye en un 75% las posibilidades de que un niño nazca con un defecto en el tubo neural, ¿no?
Hay mucho que hacer en el país en términos de prevención. Es un tema multifactorial, no es sencillo, pero por supuesto todos como sociedad nos tenemos que sumar. Creo que la rehabilitación se convierte en un tema muy costoso para el país, muy costoso para las fundaciones, cuando las labores de prevención tendrían que ser mucho más eficaces. Y hay que hacer notar que muchos de los niños que son tratados y se busca su rehabilitación, que es siempre progresiva, exitosa en los CRITs, pues son de familias, muchas, se diría, acomodadas, porque no tienen una mejor manera de ayudar a sus hijos, ¿no? Es decir, no es solo para gente, digamos, con pocos recursos. Sí, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, es correcto. Porque los centros estos de rehabilitación tienen calificaciones, pues 5 estrellas en el mundo, ¿sí o no? Sí, sí, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos, Carlos, y digo, nos sentimos, no estoy hablando como fundación, somos millones de mexicanos los que hemos construido este sistema de rehabilitación, que sin duda está a la altura de los mejores del mundo, porque el corazón de este país es un corazón maravilloso, hermoso y lleno de gente buena. Lo vemos cuando pasa un temblor, cuando pasa un terremoto, y lo vemos cuando tenemos un teletón. El ADN del mexicano es la sensibilidad, es el corazón, es el compromiso, es las ganas de salir adelante. Pero vamos ahora, este viernes y sábado, a, digamos, a vivir la reactivación de la colecta Teletón, que hay que recordar, pues se suspendió en el 2015, ¿no? Por los ataques tan arteros que tuvo por parte de gente yo digo, de mala entraña, que contaban patrañas a propósito del destino de esos recursos, de esas donaciones. ¿Te parece si permaneces acá y continuamos la conversación? Encantado. Mañana continúe usted esta charla aquí en Milenio Televisión.